euros. En esta ocasión... Ok. Bueno, no, pero todo está bien. En esta ocasión estaremos hablando sobre la epilepsia y su fisiopatología y la farmacología, un abordaje bastante de ciencias básicas del sistema nervioso. Estará pues dado por mi persona, Raúl Vega y Miguel Velilla. Y bueno, entonces, sin más, en cualquier momento nos podemos conversar pues las dudas y demás. Entonces, este es el contenido. Vamos a empezar con las definiciones. Luego hablaremos de la fisiología, la actividad neuronal, la fisiopatología, las crisis convulsivas, la farmacología y por último unas conclusiones. Entonces, para poder hablar de todos estos conceptos hay que definir un par de ellos que suelen ser bastante confusos. ¿Qué es una crisis convulsiva y qué es una epilepsia? Una crisis convulsiva está dada por la ocurrencia o la aparición transitoria de síntomas y signos que son causa de una actividad excesivamente anormal o excesivamente sincrónica de las neuronas en una parte del sistema nervioso central. Por el contrario, la epilepsia es un desorden del sistema nervioso que se caracteriza por una predisposición a generar crisis epilépticas. Menciona la definición de la ELAI, neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales relacionadas a esta entidad. Esta es una definición conceptual. Sin embargo, la definición operacional es la que realmente nos permite hacer un diagnóstico clínico en la práctica viendo a un paciente. Y la ILAE nos proporciona como estos criterios diagnósticos. Entonces, número 1 es que al menos haya 2 crisis no provocadas, porque sean crisis reflejo. Otro criterio puede ser entonces que haya una crisis no provocada o refleja y que haya un riesgo mayor al 60% de recurrencia después hasta los 10 años. Y la tercera definición operacional o criterio diagnóstico es el diagnóstico de un síndrome epiléptico, que estaría relacionado con un conjunto de síntomas y signos relacionados con crisis epilépticas y otros, y además que están relacionados con condiciones genéticas mayormente. Entonces, eso es como para empezar a definir lo que será el transcurso pues, de la presentación. Ah, bueno, por cierto, se me olvidó mencionarlo al comienzo, qué pena. Rosales, que nos proporcionó algo de bibliografía y estuvo pendiente después de la presentación. Bueno, entonces, antes de empezar a hablar acerca de la fisiopatología de las crisis como tal, primero hay que recordar ciertos conceptos importantes acerca de cómo ocurre normalmente una descarga neuronal. Entonces hay que recordar que la neurona fabrica neurotransmisores, los sintetiza y los va a almacenar en estas vesículas, que son las vesículas presinápticas, y que van a almacenarse en lo que es la terminal nerviosa presináptica o el botón. Estas vesículas van a ser liberadas hacia la hendidura sináptica cuando entra el calcio, ¿sí? Que aumenta los niveles de calcio intracelular, que es un producto de la despolarización de la neurona. Es decir, hay un ingreso de sodio y de calcio a la neurona dado por un potencial de acción y este calcio va a servir para que las vesículas presinápticas se fusionen con la membrana neural y el neurotransmisor salga expelido hacia la hendidura sináptica. Estos neurotransmisores van a poder interactuar con diversos receptores y efectuar o causar un efecto a nivel de la neurona posináptica. Entonces, básicamente, eso es lo que ocurre normalmente, o como un potencial de acción de una liberación de un neurotransmisor y el efecto de este neurotransmisor a nivel de los receptores específicos. Esto es para recordar que nosotros tenemos unos neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio por excelencia. Aquí vemos cómo hay un receptor de glutamato, vemos al glutamato que es el neurotransmisor, y al unirse a su receptor va a desencadenar una entrada de cationes como el sodio y como el calcio. Esto lo que va a generar es que el interior de la membrana
de la neurona posináptica se vuelva más positivo y por lo tanto la diferencia de potencial eléctrico o voltaje sea más positivo. Esto lo que va a ocasionar es que se genere un potencial de acción y por lo tanto la neurona se despolariza. Y el GABA, que es un neurotransmisor que es inhibitorio por excelencia. Hay que recordar que existen 3 tipos de receptores: GABA, el A, el B y el C, siendo el A y el C los ionotrópicos y el B un metabotrópico. Estos dos, el A y el C, van a permitir la entrada de cloro cuando el GABA se une a su receptor y por lo tanto van a hiperpolarizar la membrana. Y el metabotrópico, que es el tipo B, entonces va a actuar como o va a abrir los canales de potasio y por tanto el interior va a ser más negativo. Estas dos acciones, mediadas por estos receptores y canales, van a ser importantes porque va a hiperpolarizar o volver más negativa la membrana y por lo tanto servir como un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, ya hablando ya como tal de la fisiopatología de la epilepsia, un primer término que tenemos que tener claro es la epileptogénesis. Y la epileptogénesis no es más que una serie de fenómenos, si no es una sola causa, es una serie de fenómenos que van a converger y van a hacer que una red neuronal se convierta en una red hiperexcitable a través de un cambio a nivel del umbral de la despolarización de las neuronas. Entonces, nosotros tenemos ciertos factores, como por ejemplo un aumento en los potenciales excitatorios posinápticos, que van a hacer un aumento en estos estímulos excitatorios y una disminución a su vez de los inhibitorios. También tenemos, por ejemplo, que existe un incremento en la actividad de los canales de sodio, que son voltaje dependientes, y por lo tanto aumenta la probabilidad del ingreso de cationes y por lo tanto la de la despolarización de la neurona. Y por último, una alteración local de iones, por ejemplo, cuando el potasio está elevado extracelularmente, esto predispone a una hiperexcitabilidad neuronal. Hay unos factores extrínsecos e intrínsecos que también van a estar haciendo parte de esta epileptogénesis. Dentro de los extrínsecos tenemos, por ejemplo, alteraciones a nivel del microambiente neuronal, alteraciones metabólicas, mecanismos de reentrada sinápticas y alteración de la captación de potasio y glutamato por el astrocito. Algunos factores intrínsecos pueden ser, por ejemplo, cambios en el número y la distribución de los canales iónicos. Al tener un número aumentado de canales iónicos y una distribución en particular, por ejemplo, cerca del lugar en donde los neurotransmisores son liberados, va a aumentar entonces la probabilidad de la apertura de estos canales y por lo tanto la probabilidad de generar un potencial de acción. Tenemos también, por ejemplo, la modulación de la expresión de genes de canales y receptores, en donde canales y receptores que tienen que ver con la entrada de cationes van a estar más expresados y viceversa. Tenemos una modificación bioquímica de receptores que consta básicamente en la modificación de la afinidad y la sensibilidad de los receptores, mediado por ciertas enzimas. Y por último, una modificación de la estructura neuronal, que es producto de todos estos procesos o factores epileptogénicos que finalmente van a dar lugar a cambios que realmente son morfológicos, o sea, una neurona epileptogénica, una neurona que está predispuesta a generar estas descargas anormales hipersincrónicas, morfológicamente distinta de una neurona que no lo es. Y todo esto es producto de estos factores que se han mencionado. Ya hablando entonces acerca de cómo se genera una crisis epiléptica, nosotros tenemos 4 fases que van a estar participando en el desarrollo de estas crisis epilépticas. Entonces iniciamos con un periodo interictal en donde realmente no hay evidencia clínica de una crisis. Es un periodo en donde las neuronas están presentando despolarizaciones paroxísticas, ¿sí? Sin embargo, el número de neuronas o la sincronización de estas neuronas no es suficiente para generar clínicamente los signos y síntomas propios de una crisis convulsiva. Hay un incremento inicial de la actividad de receptores tipo AMPA y tipo NMDA, que son los receptores del glutamato. Los receptores tipo AMPA aumentan el flujo de sodio y los de
NMDA van a aumentar el influjo de calcio y también de sodio. Todo esto va a aumentar la carga que recibe de cationes la neurona y por tanto el potencial eléctrico o la diferencia de potencial eléctrico va a ser más positivo y por tanto van a generarse más despolarizaciones. Frente a este influjo de sodio y de calcio, que son cationes, mediado por estos receptores, va a haber una activación compensatoria de un circuito de control inhibitorio, que está mediado a través de la activación de receptores GABA tipo A, que fue lo que mostramos ahorita. Entonces, aquí lo que ocurre es, básicamente, que tenemos una actividad anormal dada por una activación anormal de estos receptores AMPA y NMDA, con la consecuente entrada de iones sodio y calcio, y un mecanismo compensatorio mediado por activación de receptores GABA tipo A. Posteriormente a este proceso inicial en donde hay una despolarización paroxística, las neuronas empiezan a sincronizarse. Y esto está dado principalmente porque hay una ruptura de los circuitos GABAérgicos, que son los que van a estar inhibiendo estas despolarizaciones paroxísticas. Entonces, cuando existe esta ruptura del circuito GABAérgico, uno puede pensar en que, por ejemplo, hay una alteración local de iones, hay una pérdida de la función del receptor, o hay una reducción en la liberación del GABA, que van a llevar finalmente a que el circuito GABAérgico no funcione como tiene que ser. Adicionalmente, hay un incremento en la actividad de los receptores tipo AMPA y NMDA, por lo que va a aumentar el influjo de sodio y el influjo de calcio, y de forma neta, los iones con carga positiva. Las neuronas del foco epiléptico van a empezar a descargar juntas, es decir, van a empezar a sincronizarse en este punto. Y clínicamente esta despolarización persistente va a generar lo que es la fase tónica de las crisis. Con conjugación racial de la actividad de las interneuronas GABAérgicas, un mecanismo compensatorio, que va a explicar clínicamente la fase clónica. Entonces, aquí tenemos unos mecanismos que generan una despolarización sincronizada que genera la fase tónica y aquí un mecanismo compensatorio mediado por GABA que va a estar explicando la fase clínica de la crisis epiléptica. Después de una sincronización, sigue una propagación del foco epileptogénico. Entonces tenemos que esta actividad epileptiforme va a propagarse en neuronas distantes y estas neuronas entonces van a ser o a volverse hiperexcitables y van a estar hipersincronizadas. Secundaria. Entonces, hay que recordar que la corteza y el tálamo tienen conexiones recíprocas. Cuando la actividad epiléptiforme alcanza el tálamo, ocurre que el tálamo le manda también señales o le manda también descargas hacia la corteza, por lo que se produce un sistema de reentrada. Entonces, el foco epiléptico cortical activa el tálamo y el tálamo va a activar el foco cortical en un sistema de reentrada por sus múltiples conexiones recíprocas. Y esto va a dar finalmente lo que es una propagación a toda la corteza. Esto clínicamente se va a manifestar como una generalización de una crisis que inicialmente fue focal. Entonces, lo responsable o el responsable de que una crisis focal se generalice, digamos así de manera general, son conexiones recíprocas de la corteza hacia centros subcorticales y hacia el tálamo, por ejemplo, y que es secundario un sistema de reentrada dado por unas conexiones recíprocas. Por último, tenemos lo que es el estado posictal, que le sigue a estas crisis. Entonces, hay varios mecanismos de los que se cree que tienen que ver con el desarrollo de este estado posictal, que es como una depresión de la actividad del sistema nervioso. Entonces, tenemos que, por ejemplo, la depresión de neurotransmisores puede ser un mecanismo que puede estar implicado en este estado posictal, o que los receptores posinápticos estén desensibilizados. También puede haber una inhibición activa por parte de los circuitos inhibitorios GABAérgicos que actúan como un mecanismo compensatorio. Y por último, cambios a nivel del flujo sanguíneo cerebral.
teniendo como una visión general de cómo es la fisiopatología de las crisis epilépticas, podemos entonces hacerles un abordaje a la farmacología. Entonces, hay 4 mecanismos generales por los cuales los medicamentos anticonvulsivantes ejercen su acción. El primero es modular los canales de cationes, que tanto entra de un ion. El segundo mecanismo es la modulación de la liberación sináptica, es decir, se puede liberar. Otro mecanismo es aumentar la actividad inhibitoria que está dada por el GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Y por último, disminuir la excitabilidad neuronal mediada por glutamato. Esos son los 4 mecanismos generales que hay. Y para esto tenemos este esquema que está acá, que de forma general agrupa los medicamentos según su mecanismo de acción, que es lo que vamos a ver pues a detalle. Entonces, el primer mecanismo es la modulación de los canales catiónicos. Hay unos medicamentos como la fenitoína y la fosfenitoína que hacen parte de las hidantoínas, la carbamazepina, la oxcarbazepina que hacen parte de los iminostirbenes, la lacosamida y la lamotrigina. Estos medicamentos particularmente ejercen su función bajo este mecanismo de acción. Lo que hacen es prolongar el estado de inactivación de los canales de sodio voltaje dependientes. Hay que entender cómo funciona un canal voltaje dependiente. Los canales de este tipo tienen 3 estados. O está cerrado, o está abierto, o está inactivado. Entonces, estos medicamentos actúan en la inactivación. Y esto lo generalizan de esta manera. Un canal es una proteína que lo que hace es reflejar o no ciertos aminoácidos que tienen cargas positivas o negativas. Entonces, cuando el canal está cerrado, lo que ocurre es que la concentración intracelular de sodio, bueno, de canales, de cationes, perdón, de iones cargados positivamente, no es tan alta, con lo cual esta porción de la proteína del canal está siendo atraída hacia la parte intracelular, lo que genera una posición estructural, tridimensionalmente hablando del canal, que lo bloquea y no permite su paso de los iones. Ahora, cuando el canal está abierto, que ocurre por aumento de los cationes a nivel intracelular, y este aumento está dado ¿por qué? Por la estimulación inicial de receptores metabotrópicos, por ejemplo el NMDA o el AMPA, que se abren cuando son estimulados por sustancias y permiten la entrada de sodio. Eso aumenta los cationes a nivel intracelular. Cuando aumentan los cationes, entonces la positividad que está intracelular lo que hace es repeler esta estructura del canal, con lo cual se abre el poro y permite la entrada de los iones que están en el a nivel extracelular. Cuando entra el sodio, bueno, comienza a acumularse, 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 y llega un punto en que otra porción del canal se une por interacciones hidrofóbicas con la porción que quedó reflejada o externa con el movimiento de esta porción del canal. Cuando se da esta unión, el canal está inactivo. Eso quiere decir que, a pesar de que los iones potencialmente podrían entrar por acá, esta porción de la proteína no lo permite. Entonces, lo que hacen todos ellos es a esta área de la proteína del canal y prolongar ese estado de inactivación. Particularmente con estos medicamentos, con la fenitoína se presenta el hirsutismo y la hiperplasia gingival, lo cual tiene pues gran repercusión a nivel psicológico de los efectos graves de la fenitoína y de los iminosilbenes es la anemia megaloblástica y la aplásica, además de la agranulocitosis. Y con la lacosamida, no está mencionado acá, sin embargo hay que comentarlo, es que puede aumentar brevemente el intervalo PR, entonces hay que hacer como un seguimiento con el electrocardiograma. Listo. Otros fármacos que también actúan sobre los canales catiónicos lo hacen de forma diferente
a la prolongación del estado de inactivación, destacando entonces canales de calcio tipo T a nivel del tálamo. Esto está relacionado con lo que mencionaba Miguel anteriormente, de las conexiones recíprocas entre el tálamo y la corteza, dadas por este sistema de conexiones que está en el tálamo, particularmente el núcleo reticular y la corteza pues, cerebral. Es entonces que, comentando un poco en la fisiopatología de cierto tipo de epilepsias, en la crisis de ausencia se presenta justamente por una actividad hipersincrónica y disrítmica de las conexiones entre el tálamo y la corteza cerebral. Entonces la etosuximida es el medicamento de elección para este tipo de crisis, porque el canal de calcio tipo T es un canal especial porque tiene una respuesta a abrirse con un umbral del potencial de reposo mucho menor al del resto de canales normales, lo que permite que cuando están alterados hay una actividad tónica de esos canales. Eso quiere decir que con mayor facilidad están tónicamente abiertos. Ese es el mecanismo de la etosuximida. Hay otros medicamentos, como los gabapentoides, que son la gabapentina y la pregabalina, los cuales inicialmente se creyeron que eran como agonistas del receptor de GABA, sin embargo, después se estudió más y se dieron cuenta que en realidad se unía a la subunidad alfa 2 delta 1 del canal de calcio de la neurona presináptica. Y eso lo que evita es que cuando está el potencial de acción pasando por la neurona y abriendo canales de calcio voltaje dependientes, este canal se abra presináptica y se pueda fusionar para liberar el neurotransmisor, con lo cual disminuimos justamente la liberación de neurotransmisores. Y por último está la retigabina o esogabina, que es un medicamento único en su clase. Y lo que hace es abrir canales de potasio. Y estos canales de potasio lo que hacen es entonces darle un potencial de membrana cada vez más negativo a la célula, lo que genera una hiperpolarización, con lo cual no hay un potencial de acción generado. Listo. Ahora, el segundo mecanismo es la modulación de la liberación sináptica. Y aquí se incluyen dos medicamentos en particular, el levetiracetam y el brivaracetam. Estos medicamentos se unen a una proteína que se llama proteína vesicular sináptica SB2A. Esta proteína está ubicada en las vesículas presinápticas y su mecanismo de acción es el siguiente. O sea, esta proteína funciona de esta manera. Esta proteína se une a otras proteínas que hacen parte de todo el complejo proteico que se encarga de la fusión de membranas entre la vesícula y la membrana plasmática de la neurona a nivel axonal, destacando la sinaptotacnina, que es la que está aquí. Este es el receptor, la proteína, perdón. Ellos dos están unidos. En presencia de calcio, el calcio lo que hace es unirse a porciones de la proteína, de la sinaptotacnina, particularmente ella, y también de la proteína vesicular sináptica. Eso genera cambios estructurales que permiten que la sinaptotacnina se libere de la proteína vesicular sináptica. Entonces la sinaptotacnina puede interactuar con el complejo proteico SNARE, que es el principal que media la fusión de membranas. Entonces, cuando eso se permite, se fusionan justamente las membranas y se da la liberación. Los medicamentos inhiben esa actividad. Entonces, por destacar algunos efectos adversos, está pues la somnolencia, la ataxia, los mareos, y a pesar de que son extraños, o sea, no extraños, pues raros en frecuencia, los cambios de comportamiento y del humor, particularmente en pediátricos, es importante. Bueno, el siguiente mecanismo es la disminución de la actividad del glutamato, la excitabilidad por glutamato. Aquí se destaca el topiramato y el perampanel. Estos medicamentos que tenemos aquí, que es un receptor para el glutamato. Entonces, cuando estos dos medicamentos se unen a él, lo que hacen es disminuir la frecuencia en la que se activa este canal. Lo que quiere decir que habrá menor paso de sodio a nivel intracelular que potencie
lo que será el potencial de acción de la neurona. Además de eso, particularmente el topiramato, también prolonga el estado inactivo de los canales de sodio de voltaje dependientes. Aprovechando esta aclaración, cabe mencionar que los medicamentos anticonvulsivantes en general ejercen su función desde diferentes perspectivas, incluso un mismo medicamento. Entonces pueden superponerse las funciones entre ellos, los mecanismos de acción. Ok, y por otro lado está el felbamato. El felbamato es un antagonista del receptor AMPA, que es el que permite la entrada de calcio y de sodio. Entonces lo que hace es justamente disminuir la frecuencia en la que este canal está activo, en la que está abierto. El felbamato, digamos que hay que tenerlo en consideración al momento de indicarlo, porque se coloca así, solo si el beneficio que puede obtener el paciente es mayor al alto riesgo de anemia aplásica o de insuficiencia hepática, que son causas de mortalidad en pacientes con epilepsia. Y el último mecanismo de acción es el aumento de la actividad del GABA. Entonces sabemos que el GABA es el inhibidor por excelencia y tenemos para eso unos agonistas del receptor GABA-A. Tenemos a las benzodiazepinas y los barbitúricos. Entonces, las benzodiazepinas, como el clonazepam, el diazepam, el lorazepam y el clobazam, lo que hacen es aumentar la frecuencia en la que el canal se abre, pero no aumentan la duración en la que el canal está abierto. Es decir, aumentan la cantidad de veces en que el canal de cloro se abre, pero no cuánto tiempo está abierto. En contraparte, los barbitúricos sí aumentan la duración de la apertura del canal, pero no aumentan la frecuencia. En los barbitúricos se destaca el fenobarbital. Uno de los riesgos importantes a tener en cuenta del uso de las benzodiazepinas, particularmente cuando se utiliza de forma intravenosa, es la depresión cardiorrespiratoria. Y en el caso de los barbitúricos es el riesgo de anemia megaloblástica. Bueno, además de esos dos, el aumento de la actividad del GABA también puede estar dado por inhibición en diferentes puntos del metabolismo de este neurotransmisor. Entonces, para eso tenemos a la tiagabina, a la bigabatrina y al ácido valproico. Entonces, la tiagabina, su función es inhibir al GAT1, que es un transportador de GABA. Es decir, él está en la neurona presináptica recaptando el GABA que quedó en el espacio sináptico. Entonces, ¿cómo hace eso? Bueno, aquí es como un esquema más o menos general de cómo realiza este proceso. Y es que cuando se libera el GABA, para que pueda reentrar, tiene que hacerlo trayendo sodio y cloro. Entra a la célula y es recaptado y es metabolizado. Entonces, la tiagabina lo que hace es inhibir a este transportador, aumentando así el espacio y la duración en el que el GABA está en la zona sináptica. Los otros dos medicamentos lo que hacen es actuar sobre diferentes enzimas relacionadas al metabolismo del GABA. Entonces, la bigabatrina se une a una enzima llamada GABA transaminasa, que lo que hace es pasar de GABA a semialdehído succinato. Cuando este proceso ocurre, pues hay menor disponibilidad justamente del neurotransmisor porque se utiliza como un precursor del ácido tricarboxílico. Y por otro lado está el ácido valproico, un amplio rango de efectos anticonvulsivantes. Sin embargo, destacamos este porque es de los que como mayor está descrito. Y es la estimulación de la enzima glutamato descarboxilasa, que lo que hace es pasar de glutamato a GABA, aumentando así entonces la cantidad de GABA que hay en la neurona presináptica. Y actúa también inhibiendo a la enzima succinato semialdehído deshidrogenasa, la cual pasa, y cuando esta enzima está bloqueada, aumenta la concentración del succinato semialdehído e inhibe
a la gamma transaminasa por una retroalimentación negativa. Entonces, eso permite, en general, el aumento de la actividad del GABA, la inhibición dada por el GABA. Después de haber recorrido los mecanismos generales de los medicamentos anticonvulsivantes, hay que mencionar como algunas cosas relacionadas a estos. Y es que, a pesar de que se utilizan en las crisis convulsivas, es justamente un manejo sintomático. No hay un medicamento actualmente, por lo menos hasta nuestra revisión, que haga intervención sobre la epileptogénesis, que es el mecanismo fisiopatológico en el que se predispone a tener crisis convulsivas. A pesar de eso, pues el 70 y el 80% de los pacientes que utilizan, a los que se les prescribe un manejo con anticonvulsivantes, logran un control completo de las convulsiones, lo cual eso quiere decir que no es que sean medicamentos inútiles, simplemente que aún falta. A pesar de lo anterior, el 20 al 30% de los pacientes pueden desarrollar crisis convulsivas resistentes a los anticonvulsivantes que están utilizando. Eso es un problema importantísimo con el manejo de estos pacientes. Y otra de las complicaciones es la adherencia. Y es que estos medicamentos son de larga data para usarlos en los pacientes y que tienen efectos adversos, como hemos mencionado. Nosotros mencionamos los más destacables y graves. Sin embargo, la mayoría de medicamentos tienden a generar somnolencia, mareo, entre otros. Y está reportado que hasta el 50% de los pacientes al menos presenta un efecto adverso con el medicamento que está utilizando, lo cual genera problemas en la adherencia. Sin embargo, aquí en esta tabla lo que observamos es que cuando se utiliza el medicamento, disminuye la probabilidad de recurrencia en diferentes años. Entonces, por ejemplo, en pacientes que son de alto riesgo de recurrencia, que es lo que vemos aquí, que es una tablita, pues, como los pacientes que tienen alto riesgo de generar recurrencia de crisis convulsivas, cuando se demora mucho en empezar la terapia anticonvulsivante, tienen una recurrencia hasta el 73% en 5 años. Lo que queremos mostrar con esto es que es importante el manejo anticonvulsivante en los pacientes con epilepsia. Y por último, un poco de contexto histórico, es que estos medicamentos son abundantes y han salido en diferentes puntos de la historia. Este artículo no lo anticonvulsivantes, y el primero en salir fue en 1857, que fue la bromida, el potasio bromida. Luego apareció el fenobarbital, la fenitoína, entre otros. Acá también tenemos como la segunda generación de los medicamentos, y estos son los medicamentos pues más nuevos, siendo el perampanel el último que fue reportado, digamos, en este artículo, que fue en el 2012. Sin embargo, aquí hay unas áreas en las que se propone investigar más para hacer un mejor abordaje justamente de la crisis, un problema importantísimo de salud pública por la alta incidencia y prevalencia que tiene. Entonces, ellos proponen identificar como puntos moleculares en los que se pueda tratar la resistencia a los anticonvulsivantes por los pacientes con epilepsia. Identificar los mecanismos celulares que generan epileptogénesis después de daño en el sistema nervioso. Identificar los mecanismos celulares por los cuales se da una remisión convulsivas. Además de eso, proponen identificar puntos moleculares en los que los medicamentos nuevos que se propongan prevengan la aparición de la epilepsia después de una primera crisis convulsiva. Y por último, medicamentos que prevengan la comorbilidad psiquiátrica y cognitiva de muchos de los pacientes con epilepsia. Entonces, para ir concluyendo, la epilepsia es una condición crónica que presenta varias crisis de descarga sincrónica de varias neuronas. Esto es lo que definimos como una epilepsia. Es hiperexcitabilidad e hipersincronía de la red neuronal causada por un desbalance entre mecanismos excitatorios e inhibitorios. Las crisis pueden ser o focales o generalizadas y tienen fases interictales de sincronización, propagación, generalización y un periodo postictal. Las crisis primarias generalizadas
se caracterizan por la hiperestabilidad e hipersincronía de la corteza cerebral, y la actividad tálamo-cortical es fundamental en este proceso. Algunas de las alteraciones genéticas, moleculares o estructurales pueden causar epilepsia, que es lo que conocemos. Los fármacos anticonvulsivantes tienen un amplio espectro de mecanismos de acción. Sin embargo, hay 4 mecanismos generales por los que actúan. 1. La modulación de canales catiónicos. 2. La modulación de la liberación de los neurotransmisores. 3. Una disminución de la excitación mediada por glutamato. Y 4. Un aumento de la inhibición mediada por el GABA. Estas fueron nuestras referencias. Y, pues bueno, sin más estamos abiertos a dudas, comentarios. Yo voy a darles una felicitación. Muy bien entendido y mejor explicado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por el comentario y por la asistencia a la charla. Felicidades, muchachos. Muy buena revisión desde las bases. Precisamente se entiende a la enfermedad mejor y se entienden los fenómenos básicos, sobre todo los conceptos, digamos, más novedosos sobre los fenómenos de hipersincronía en las redes neuronales. Se entiende entonces la actitud terapéutica que uno puede entender, que uno puede tener en pacientes. Entonces, en sincronía, las neuronas nacen y crecen de una forma estructural, pero crecen en un sentido de comunicación temporal por medio de la sincronía. Así como cuando alguien empieza un aplauso y posteriormente se suma el resto de personas y termina aplaudiendo en la misma frecuencia, así pasa con las neuronas y las neuronas enfermas que tienen esos fenómenos de hipersincronía aún más. Entonces, claro, es muy interesante eso, lo que describieron sobre los mecanismos que están relacionados con eso. Hay cosas novedosas sobre las redes neuronales, que eso es el futuro, sobre los fenómenos que ocurren en las redes neuronales y cómo esas redes se entienden para sí, por ejemplo, en pacientes que no tengan más opciones de tratamiento farmacológico, considerarlos para cirugía de epilepsia, pero bueno, ese es otro capítulo también interesante en la teoría muy completa. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su comentario y por la asistencia también. Entonces, bueno, si no hay más comentarios o preguntas, pues hasta que ha llegado, entonces nos vemos en una próxima revisión. Muchas gracias.